El llano en llamas. Era bonito ver aquello. Salir de pronto de la maraña de los tepemezquites, cuando ya los soldados se iban con sus ganas de pelear, y verlos atravesar el llano vacío, sin enemigo al frente, como si se zambulleran en el agua honda y sin fondo, que era aquella gran herradura del llano encerrada entre montañas. Quemamos el Cuastecomate y jugamos allí a los toros. A Pedro Zamora le gustaba mucho este juego del toro. Los federales se habían ido por el rumbo de Autlán en busca de un lugar que le dicen la Purificación, donde según ellos estaba la nidada de bandidos de donde habíamos salido. Se fueron y nos dejaron solos en el Cuastecomate. Ahí hubo modo de jugar al toro. Se les habían quedado olvidados 8 soldados, además del administrador y el caporal de la hacienda. Fueron 2 días de toros. Tuvimos que hacer un corralito redondo como esos que se usan para encerrar chivas para que sirviera de plaza. Y nosotros nos sentábamos sobre las trancas para no dejar salir a los toreros, que corrían muy fuerte en cuanto veían el verduguillo con que los quería cornear Pedro Zamora. Los 8 soldaditos sirvieron para una tarde, los otros 2 para la otra, y el que costó más trabajo fue aquel caporal flaco y largo como garrocha de otate, que escurría el bulto solo con ladearse un poquito. En cambio, el administrador se murió luego. Estaba chaparrito y ovachón, y no usó ninguna maña para sacarle el cuerpo al verduguillo. Se murió muy callado, casi sin moverse y como si él mismo hubiera querido ensartarse. Pero el caporal sí costó trabajo. Pedro Zamora les había prestado una cobija a cada uno, y esa fue la causa de que al menos el caporal se haya defendido tan bien de los verduguillos, con aquella pesada y gruesa cobija, pues en cuanto supo a qué atenerse, se dedicó a sangolotear la cobija contra el verduguillo, que se le dejaba ir derecho, y así lo capoteó hasta cansar a Pedro Zamora. Se veía claras lo cansado que ya estaba de andar correteando al caporal, sin poder darle sino unos cuantos pespuntes. Perdió la paciencia. Dejó las cosas como estaban y de repente, en lugar de tirar derecho como lo hacen los toros, le buscó al del Cuastecomate las costillas con el verduguillo, haciéndole a un lado la cobija con la otra mano. El caporal pareció no darse cuenta de lo que había pasado, porque todavía anduvo un buen rato sacudiendo la frazada de arriba abajo, como si se anduviera espantando las avispas. Solo cuando vio su sangre dándole vueltas por la cintura, dejó de moverse. Se asustó y trató de taparse con sus dedos el agujero que se le había hecho en las costillas, por donde le salía un chorro, la cosa aquella colorada que lo hacía ponerse más descolorido. Luego se quedó tirado en medio del corral, mirándonos a todos, y allí se estuvo hasta que lo colgamos, porque de otra manera hubiera tardado mucho en morirse. Desde entonces, Pedro Zamora jugó al toro más seguido, mientras hubo modo. Por ese tiempo, casi todos éramos abajeños, desde Pedro Zamora para abajo.
Después se nos juntó gente de otras partes. Los indios güeros de Zacualco, zanconzotes y con caras como de requesón. Y aquellos otros de la tierra fría que se decía de Maxamitla y que siempre andaban ensarapados como si todas horas estuviera cayendo las aguas nieves. A estos últimos se les quitaba el hambre con el calor, y por eso Pedro Zamora los mandó a cuidar el puerto de los volcanes, allá arriba, donde no había sino pura arena y rocas lavadas por el viento. Pero los indios güeros pronto se encariñaron con Pedro Zamora y no quisieron separarse de él. Iban siempre pegaditos a él haciéndole sombra y todos los mandados que él quería que hiciera. A veces hasta se robaban las mejores muchachas que había en los pueblos para que él se encargara de ellas. Me acuerdo muy bien de todo, de las noches que pasamos en la sierra, caminando sin hacer ruido y con muchas ganas de dormir. Cuando ya las tropas nos seguían de muy cerquita el rastro. Todavía veo a Pedro Zamora con su cobija solferina enrollada en los hombros, cuidando que ninguno se quedara rezagado. ¡Epa tú, Pitacio! Métele espuelas a ese caballo. Y usted no se me duerma, Recendis, que lo necesito para platicar. Sí, él nos cuidaba. Íbamos caminando mero en medio de la noche con los ojos aturdidos de sueño y con la idea ida. Pero él, que nos conocía a todos, nos hablaba para que levantáramos la cabeza. Sentíamos aquellos ojos bien abiertos de él, que no dormían y que estaban acostumbrados a ver de noche y a conocernos en lo oscuro. Nos contaba a todos de uno en uno, como quien está contando dinero. Luego se iba a nuestro lado. Oíamos las pisadas de su caballo y sabíamos que sus ojos estaban siempre alertas. Por eso todos, sin quejarnos del frío ni del sueño que hacía, callados, lo seguíamos como si estuviéramos ciegos. Pero la cosa se descompuso por completo desde el descarrilamiento del tren en la cuesta de Sayula. De no haber sucedido eso, quizá todavía estuvieran vivos Pedro Zamora y el chino Arias, y el Chihuila, y tantos otros, y la revuelta hubiera seguido por el buen camino. Pero Pedro Zamora le picó la cresta al gobierno con el descarrilamiento del tren de Sayula. Todavía veo las luces de las llamaradas que se alzaban allí donde apilaron los muertos. Los juntaban con palas o los hacían rodar como troncos hasta el fondo de la cuesta. Y cuando el montón se hacía grande, lo empapaban con petróleo y le prendían fuego. La gedentina se la llevaba el aire muy lejos y muchos días después todavía se sentía el olor a muerto chamuscado. Tantito antes no sabíamos bien a bien lo que iba a suceder. Habíamos regado de cuernos y huesos de vaca un tramo largo de la vía. Y por si esto fuera poco, habíamos abierto los rieles, allí donde el tren iría a entrar en la curva. Hicimos eso y esperamos. La madrugada estaba comenzando a dar luz a las cosas. Se veía ya casi claramente a la gente apeñuscada en el techo de los carros. Se oía que algunos cantaban. Eran voces de hombres y de mujeres. Pasaron frente a nosotros, todavía medio ensombrecidos por la noche.